Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. ¡Bienvenidas! ¡Lo dije bien! Muy bienvenidas, amigas. Ya lleváis un rato en 2023. Sí, la verdad es que sí. Nosotras no tanto aquí en esta realidad, pero bueno, pero sí, ya llevamos un tiempito y oye, al fin y al cabo es el primero de 2023, así que... Bueno, y nosotras esas cosas oficiosas y de ritualizar la vida nos gusta mucho hacerlas con vosotras, Sí. Así que sí, este es nuestro primer episodio de 2023, es oficial. Eso es. Feliz 2023, queridas, que estáis al otro lado. Y tenemos noticias importantes, Tenemos de las noticias que importantes. llevamos hablando desde el inicio de este proyecto y que hoy por fin también son oficiales, algunas. Efectivamente, no sé por dónde quieres empezar. Por la tuya, que es más guay. ¿Cuál es la mía? Cariño, el coffee, ¿no? Ah, vale, la nuestra. Venga, la nuestra. La nuestra. Bueno, pues ha llegado el momento. Ha llegado, amigas. Ha llegado el momento que todas temíamos, que es el momento de empezar a pasar la gorra. Como no podía ser de otra manera, bueno, no sé si cuánto lo habíamos compartido aquí, pero entre nosotras, entre el equipo, era una cosa que hablábamos mucho, el ponernos como objetivo el empezar a monetizar esto que estamos haciendo, sobre todo para garantizar la continuidad, porque solo de ilusión no se vive y hasta ahora... Y nuestro dinero de la hucha es limitado. Nuestro dinero en negativo, la lista en negativo va creciendo, porque al final, bueno, ya no hablamos del tiempo que invertimos en preparar esto, sino ya simplemente en gastos puntuales que tenemos para, por ejemplo, llegar hasta este estudio a grabar. Entonces, bueno, eso, uno de nuestros objetivos era empezar a monetizar. Estamos viendo varias vías, pero por el momento la que nos parece más viable y la que nos parece más inmediata y la que nos parece también un poco más, más participativa, equitativa, etcétera, es esto del Ko-fi, que para las que no sepáis lo que es, pues es una aplicación, una herramienta que permite hacer pequeñas donaciones a proyectos, en este caso a este proyecto, por favor. Entonces, nada, es muy sencillito, sí. Solo os tenéis que registrar en la aplicación, que os va a pedir 3 datos, nombre, apellido, email, poco más, y ahí pues podéis hacer donaciones que son en forma de cafés, de coffees, de ahí el nombre, que son donaciones de 3 euros que podéis hacer pues de forma puntual cuando consideréis oportuno. Entonces, para llegar ahí, ko-fi/Locayo Podcast, ya dejaremos el link por aquí, en el Linktree de Instagram, bueno, lo dejaremos en varios sitios, no vais a tener problema para llegar, si lo que Eso queréis es darnos hacer una pequeña aportación, lo vais a poder hacer, y bueno, y este es como un primer pasito hacia esta idea de que esto sea sostenible y que pueda continuar, que sé que no es solo el deseo de nosotras, sino también el deseo de muchas, así que aquí abrimos una nueva vía para que esto suceda. Sí, es cierto, porque es verdad que algunas también nos habéis dicho que cómo podía haber esta parte de aportación o que si la hubiese aportaríais, entonces abrimos esa puerta, estamos muy felices de poder hacerlo y de estrenar 2023 así, y estrenamos 2023 también con otra noticia oficial, y es que hemos llegado a las 1000 suscriptoras en YouTube, porque os hemos convocado y habéis aparecido como guerreras a la llamada, y para nosotras era algo sobre todo simbólico y muy bonito el poder llegar en 2022, porque era como un cierre del año y de todo el trabajo que fuimos haciendo en esos meses, porque realmente, aunque os demos la chapa con monetizar, no consideramos YouTube como un lugar del que realmente vayamos a obtener ingresos, porque siendo nosotras unas ratillas residuales de Internet, tratando los temas que tratamos y no funcionando en base a algoritmos o estas dinámicas, ¿no? Funcionando con nuestra ética, pues bueno, tendremos... Y siendo ellos un poco el mal también, porque todo hay que decirlo. Claro, funcionar con nuestra ética dentro del mal es algo de lo que vamos a hablar mucho hoy, pero es algo que en YouTube nos posiciona, pues no sé, a menos de $1 por cada 1000 visitas o algo así. Eso siempre y cuando no digamos cosas como sexualidad, tetas, regla, o sea, todo esto que estoy diciendo, que ella se va todo por el mismo sitio. Este ya no lo monetizamos, de hecho, ya os informo.
Entonces, bueno, simplemente para que sepáis que nos habéis ayudado a esto que para nosotras era un hito y simbólicamente sí que nos ayuda a abrir estas puertas que tengan que ver con lo económico, nos anima, nos ayuda y para hacer este apoyo de que seamos sostenibles, realmente donde os necesitamos es en el Ko-fi. Sí, efectivamente, sí. Si queréis echar una mano, ese es el lugar. Aunque luego, como hábito de 2023, darle a like, comentar sí, y compartir me parece un buen hábito a incorporar. Totalmente. Ya que estamos con los propósitos del año, ¿verdad? Totalmente, hay que seguir pidiendo. Y lo de compartir es mi favorita. O sea, compartir los episodios con la gente a quien creáis que le puede interesar, porque eso nos ayuda un montón. Al final somos pequeñitas y el boca a oreja es lo que más va haciendo. Así que eso, no os olvidéis de compartir. Total. Y creo que cada vez estamos más entrenadas en esta fase de dar los de recados repente, a nuestras amigas. Nos queda un recao, en realidad. A mí ¿cuál yo es? pues lo de las tazas. Lo de las tazas, que algunas os habéis interesado, y la verdad es que os hemos dejado ahí colgadas porque no os hemos dicho qué hacer con este tema. Quizá porque nosotras mismas tampoco sabemos muy bien cómo gestionarlo, puede ser que sea por eso, pero bueno, de entrada se nos ha ocurrido que si alguna estáis interesada en alguna, o sea, en una taza de Locayo, como esta que tenemos aquí, que nos mandéis un email a locayopodcast@gmail.com poniendo taza en el asunto y a partir de ahí pues ya hablamos y vemos cómo lo podemos hacer. No hay pérdida, chicas. No hay pérdida, es todo muy fácil y ahora sí que yo creo que ya damos por zanjado por supuesto. los anuncios, que además tenemos al otro lado una invitada súper chachi. Ahora la presentarás, pero yo antes de eso quiero acordarme de nuestra querida Elisabet Palenciano, que es quien ha hecho posible, bueno, además de la disposición de nuestra invitada, que está ocupadísima y aún así nos ha hecho hueco, pero bueno, que ha sido gracias a la intermediación de Elisabet Palenciano, hermanas Palenciano siempre en nuestro corazón. Un beso. Ellas y su podcast, por cierto, ¿Y ahora qué?, que os recomendamos mucho porque es muy divertido. Ellas dos van hablando de sus movidas en el coche y ojalá también subirnos a ese coche un día, ¿eh? Estamos invitadas, lo hacemos oficial. Otro deseo. Así nosotras y no ellas, cosa que está mal hecha. Ya, pero fatal. como... Pero no nos hemos autoinvitado, que conste. Bueno, un poco claro. Sí. Pero bueno, nada. Hablaremos de esto en otro momento. De momento, gracias, queridas. De momento, muchas gracias. Y ahora sí, porque para precisamente hablar de la ética dentro del mal, tenemos a la invitada perfecta y voy a pasar a presentarla. Me noto que estamos hoy... aceleraditas. Ya nos lo diréis, como más aceleradas, y creo que es porque venimos muy contentas de iniciar. Yo creo que es la el ilusión. 2023. Estamos ilusionadas y estamos muy ilusionadas de hablar con la invitada que tenemos hoy. Sí. Así que os cuento sobre ella. Ella es abogada penalista, formadora y activista catalana. Como abogada se dedica principalmente a la defensa de los derechos humanos, del derecho a la protesta, de la libertad de expresión y de las interseccionalidades. Todo esto importante y ya por todo esto, gracias infinitas. Ha participado en casos, por daros solo unas poquitas referencias, porque luego pues hablaremos más profundamente de todo esto, como el de Esther Quintana, que llevó finalmente a la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales de Cataluña, o en la defensa de nuestra querida Pamela Palenciano, precisamente. Forma parte de Donas Juristas, ya me dirá ella después si lo he dicho bien, y de la Comisión de Defensa del Libre Ejercicio de la Abogacía de Barcelona. Colabora con asociaciones como el Observatorio contra la Homofobia o Cala Dona. Ha participado en redacciones de ley como la Ley LGBTI estatal. Es autora de investigaciones como las violencias de género en línea o discursos de incitación al odio. Bueno, ¿qué deciros más de esta mujer? Que es la puta ama y hoy está en Locayo, Laia Serra. Ahí está. Hola, Laia. Con ese entusiasmo me entusiasmo hasta yo. Bueno, es que de verdad que estamos súper ilusionadas y se ha notado porque normalmente vamos un puntito más slow, pero estamos muy contentas. Vamos un poquito pasaditas de vueltas, pero es por la emoción. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar y por hacernos ese hueco, que sabemos que eres la mujer del momento, o sea, te reclaman en todas partes. Y tienes que estar un poco sobrepasadita, me imagino, ¿no? Cuadrar la agenda es muy complicado, la verdad. Ya, la gente solo ve la parte emocionante, ¡guau! Este caso, el otro, esta intervención, y sostener todo esto es durillo, la verdad. Es duro, es duro. Jo, pues bueno, antes de nada, antes de entrar un poquito en faena,
queríamos lanzarte una pregunta, que es la pregunta que le lanzamos, bueno, que lanzamos a todas nuestras invitadas. Estamos haciendo una especie de estudio sociológico, un poco haciendo honor a la base de este proyecto. Y es que te queremos preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que te llamaron loca? Porque asumimos que en algún momento te lo han dicho, como a todas. Pues voy a quedar un poco mal porque me han llamado muchas cosas, pero creo que loca, a menos que yo No, sepa, no. por favor, nada de mal. de momento, Esperanza, de nos momento. da esperanza. Me encanta ese de momento, De ¿no? momento. Ella precavida. Bueno, oye, Sí. pues mejor. Hombre, estadísticamente es extraño porque a toda mujer le toca en algún momento, pero de momento la estadística no me ha señalado. Bueno, pues oye, pues lo celebramos, mejor. Lo mejor así. celebramos, abrazamos esta excepción y abrazamos que dentro de todas las cosas que probablemente te dicen y dentro de la sobrecarga de la que vas, esta no sea una. Sí, eso es. Ya nos la repartimos entre las demás, Sí. Laia. Y de hecho, Fuera de eso. vamos a seguir un poco por ahí, ya que has abierto esto de esas cosas que me dicen. Y es que, bueno, Maya acaba de hacer una presentación que no nos podemos detener como a destacar todo lo que has hecho, lo que haces y lo que sigues haciendo, porque es muchísimo. Pero bueno, está claro que eres una de las voces referentes en el Estado español sobre cómo se articulan los crímenes de odio, una de las principales defensoras de las víctimas de estos delitos. Eres una... Voy a soltar una ñoñería, pero es que yo de verdad que te veo así. O sea, eres una superheroína sin capa. O sea, Yo también te veo así. Es que yo sé que suena muy ñoño, pero es que así te vemos, de verdad. Con capa no, pero con toga que se parece bastante, Con sí. toga. Es verdad, Eso, es pues verdad. mira, ya acabas de completar la imagen. Es que sí, o sea, precisamente, o sea, para nosotros eres como una especie de cara B del imaginario que tenemos de lo que es el abogado de traje y corbata, ¿no? Eres como, bueno, eres como otra posibilidad, que eso siempre nos Totalmente. encanta y nos gusta mucho. Yo no soy una gran lectora de cómics, aquí mi compañera y amiga sí que Bueno, lo es es que mucho la más. imagen que nos has regalado de la toga a mí ya me parece de cómic Ya está, y preciosa. ya la guardamos ahí en la retina. Pero eso, digo que yo no soy muy lectora, pero sí que sé que las superheroínas no lo tienen nada fácil, que su trabajo además que puede ser muy, muy solitario y por momentos además frustrante. De esto hablaremos más adelante. Y bueno, y si a eso le añadimos que eres mujer, pues te hacemos una pregunta cuya respuesta podemos imaginar, pero te la lanzamos. ¿Recibe odio una de las mujeres que más se pelea por luchar contra él? Y sobre todo, ¿qué herramientas tienes para combatirlo y para protegerte de esos ataques? Empiezo con un pequeño antecedente porque sí, es verdad que hacer las cosas de manera distinta siempre es un esfuerzo, pero de alguna manera todas hemos tenido en algún momento referentes. Yo, sin duda, cuando bueno, estaba ya a punto de terminar la carrera, ¿no? El activismo político me sedujo y estuve a punto de dejarlo, pero hubo quien tuvo buen ojo y me dijo, vente para acá, que yo voy a necesitar relevo. Y gracias a esta abogada, bueno, pues yo me fui introduciendo y realmente en ese momento, bueno, inicié una carrera que tampoco tenía tan prevista, pero sí vi la utilidad y hasta aquí estoy. Dicho esto, como digo, hacer las cosas de manera distinta es el triple o el cuatriple o el quíntuple de esfuerzo, porque quiere decir que, claro, en cada momento, o sea, para llevar casos, ¿no? Para abrir línea, que digo yo, para defender litigio estratégico o incluso para redactar leyes, esto requiere un nivel de esfuerzo tremendo, porque quiere decir que estás constantemente estudiando, pensando, analizando, escuchando otras voces, alimentándote, ¿no? Para luego poder utilizar estas mismas piezas, que digo yo, para crear nuevas construcciones. Entonces, a menudo la gente piensa en caras más visibles, ¿no? De la carga, como los insultos, el descrédito, vamos a decir, la confrontación directa. Pero yo os puedo decir que la parte más dura, ¿no? Es que esta profesión, bueno, la responsabilidad pesa mucho en las espaldas. Claro. Y que de alguna manera, además ahora que estamos en plena batalla cultural, y es un momento en el que hay que afianzar posiciones y vaya, la hostilidad y la tensión, los decibelios del escenario han subido mucho y por lo tanto ahora ya no es un escenario de discrepancia, no es un escenario ya directamente de guerra abierta, es así.
Claro. Entonces, como decía, que la gente está como muy pendiente de esta contienda, ¿no? Muchas veces dialéctica, confrontativa, pero realmente tirar adelante este trabajo en que hay muchas, ¿no?, incidencias, muchas urgencias, se tienen que tomar decisiones tremendas, ¿no?, que pueden determinar desarrollos políticos, campañas comunicativas, decisiones de todo tipo, ¿no?, proyectos vitales, ingresos en prisión. Esta es una carga bastante dura y por lo tanto todo el mundo, como digo, ¿no?, celebra los éxitos, celebra los avances, pero probablemente, ¿no?, para la gente de mi alrededor esto es muy difícil de llevar, ¿no? Pareja, familia, amistades, porque no siempre estoy ahí o no estoy, ¿no?, en la calidad y en la extensión que debería. Y también desde el punto de vista del autocuidado. Yo creo que todas las feministas, ¿no?, que de alguna manera estamos tirando adelante proyectos, ¿no?, que requieren de tanta dedicación, tenemos esta eterna contradicción de alguna manera, bueno, sí, pues yo me veo a mí misma con términos tan tremendos como optimizar el tiempo, ¿no?, agendar citas y viviendo milimetrada para tirar adelante, ¿no?, todas las obligaciones que asumo. Pero bueno, como soy una motivada incombustible, como me apasiona lo que hago, y además es tan precioso, ¿no?, tocar con la punta de los dedos, ¿no?, la utilidad tanto de situaciones colectivas como incluso de casos personales. Algunos son mediáticos y otros son anónimos, pero la felicidad, ¿no?, de poder ayudar. Y además hay una vertiente, ¿no?, muy, muy linda, también desconocida. Todo el mundo se piensa, ¿no?, que el derecho es algo aburrido, ¿no?, de alguna manera inflexible, recto, cuadriculado, y tiene una belleza y una posibilidad creativa preciosas. O sea, ¿cómo diría? Ahora voy a parecer un poco friki, pero cuando alguien vuelve a leer, ¿no?, un cómic, ¿no?, que ha redactado, que ha escrito, o un cuadro o una canción, y reconoce su huella, el poder ver, ¿no?, esta imprenta específica, ¿no?, en la manera de resolver los casos, el poder defender, ¿no?, y estar orgullosa de tirar adelante el derecho con rigor técnico, pero también desde el feminismo y con otros valores. Luego, si queréis, ahondamos en asuntos de antipunitivismo, que seguro que va a salir la pregunta, Sí. pero poder de alguna manera, ¿no?, ver esta huella y digamos, la creatividad de la estrategia es una cosa preciosa. Yo soy una apasionada de mi trabajo y espero poder hacerlo mucho tiempo. Y contestando, ¿no?, a lo que os decía, en realidad sí, yo hace mucho tiempo que trabajo en discursos de incitación al odio, en agresiones también, LGTBI-fóbicas, racistas, ¿no? Defiendo muchas activistas también feministas, y tengo que decir que de momento, vuelvo a subrayar el momento, ¿no?, con fosforito y muchas comillas, de momento no me ha tocado mucho recibir duro. Yo creo que esto tiene que ver, por un lado, que la gente, ¿no?, quien debería protagonizar estos ataques, es consciente, ¿no?, de las herramientas de las que dispones, también es consciente de las alianzas con las que cuentas. Yo soy una mujer radical, soy una mujer de confrontación, no soy una mujer posibilista o de una queda bien, que se dice, y por lo tanto sé muy bien que a veces, ¿no?, cuando tengo que golpear duro, lo hago, pero siempre desde la ética, siempre desde la convicción, y siempre, yo creo que incluso el peor de tus adversarios es conocedor o conocedora de la rectitud, ¿no?, con la que actúas en lo personal y en lo profesional. Y yo, igual, llamarme ingenua, pero creo que este es un escudo importante y que todos estos ingredientes de momento han contenido bastante los ataques. Voy a recibir todas, recibimos en algún momento. Claro. Estoy a punto de obtener algunas resoluciones de casos, ¿no?, que no estoy haciendo públicos, pero bueno, que podrían conllevar olas de odio, y bueno, para ello nunca se está preparada, pero bueno, ¿no? A veces decimos en casa de herrero cuchillo de palo, pero llevo mucho tiempo trabajando en discursos y puedo intuir también por dónde pueden ir los tiros. Insisto, conozco mis herramientas, mis estrategias y también mis alianzas. A partir de aquí, Pues que la ola no sea más grande de lo debido, y aquí la eso. espero. Otra vez lo celebramos, porque la verdad yo pensé Absolutamente. que, bueno, pues pensé que a estas alturas a lo mejor sí que ya estaría recibiendo pues ataques organizados o yo qué sé qué, esto que vemos tan a menudo y que tú ves tan a menudo también con las mujeres a las que defiendes. O sea que de verdad que lo celebramos, y además nos quedamos con esas pequeñas herramientas que nos has compartido, tanto de
de esa negociación contigo misma, de saber que si es necesario, pues tú también vas a contraatacar, y además el que estés tan bien rodeada y también como luchando desde esa colectividad y protegiéndose y defendiéndose entre vosotras. La verdad es que me alegro muchísimo de esto. Sí, sí, y para nada ingenuidad. Yo cuando te escucho lo que percibo es inteligencia feminista y autodefensa, vamos, Sí. y estar bien ubicada en eso, y por supuesto que eso es una protección. Y de nuevo nos alegramos mucho. Y sobre un montón de cosas que has dicho, ya te queremos preguntar. Entonces, ¿por dónde ves que sigamos con los tiempos que tenemos? Bueno, sí, yo creo que podemos, ¿Pasar a la siguiente? Venga, pues sí, dale. porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí. Voy yo, ¿no? Es que justo contigo, Claro. Laia, nos hemos hecho como muchas marquitas en el guión de si más o menos por este tiempo vamos por ahí, pasamos a preguntarle esto que se lo queremos preguntar mucho. Entonces, Es que te queremos preguntar un montón vamos a de ir cosas. haciendo esos Entonces, saltitos. sí, vamos a ir ahí al kit de la cuestión. Vale. Queríamos hablar, como no, de la conocida como ley Solo sí es sí. Esta norma que supone un cambio de paradigma en el tratamiento penal de los delitos sexuales y en el otorgamiento de derechos integrales a las víctimas, sobre todo en términos de reparación. Sabemos que está que está generando mucha polémica, pero lo primero que queremos es, para que algo tan importante no se diluya, algo tan importante como lo que esta norma supone, que es que de verdad que deberíamos estar todas de pie aplaudiendo. Entonces, para que algo tan importante como el cambio de paradigma que supone esta ley no se diluya, nos gustaría que nos resumieras antes de nada qué es lo que aporta esta ley, sobre todo pues los aspectos más importantes que tú consideres, y eso, y por qué deberíamos estar todas celebrándola. Hombre, yo no puedo ser imparcial porque he participado en el proceso participativo, ¿no?, de confección de la ley, y por lo tanto varias de las aportaciones, ¿no?, que sugerís se han visto recogidas, y por lo tanto siento mía la criatura. Dicho esto, sí, tendríamos realmente que estar aplaudiendo todas. Yo, que a veces, ¿no?, por motivos laborales viajo a otros, ¿no?, países de Europa, y de verdad es que si vierais la admiración, ¿no?, que nuestra legislación provoca en otras realidades, yo creo que aquí a veces no somos conscientes, ¿no?, ni defendemos suficientemente estos productos, ¿no?, legislativos que suponen unos avances tremendos. Es evidente que ninguna ley nunca va a resolver ninguna problemática social en general. Esto es evidente. Dicho esto, a partir de aquí, estas leyes, sobre todo la del sí, es importante porque marca un cambio de paradigma. Es decir, las leyes sí empujan al cambio, sí empujan al debate social, sí empujan a la interpelación de la cuota de responsabilidad de la sociedad y al final de todo el abanico de profesionales en cualquier rincón. En este caso estamos hablando de violencias sexuales, pero podemos hablar del mundo sanitario, del mundo, ¿no?, de la educación, medios de comunicación, sociedad, ¿no?, tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Arte. Entonces, el hecho de que esto se debata, se genere un camino y se genere un consenso tan evidente, tan necesario, tan estructural, ¿no?, como que todo lo que no venga presidido por consentimiento es una agresión a la mujer, y además que la violencia es una violencia instrumental, es una forma de discriminación, ¿no? Esta violencia sexual que marca un lugar en la sociedad, ¿no?, marca cuerpos, trayectorias vitales, destinos políticos. Partir de ahí supone, como digo, una oportunidad para que todas sigamos empujando. Es evidente, ¿no?, que una ley no provoca el cambio, pero una ley puede dar mayor oportunidad que otra a precisamente generar este cambio. A nivel de avances, claro, hemos estado, ¿no?, absorbidas otra vez por este debate de las penas y los recortes, y si había audiencias, ¿no?, que escarcelaban y no. Ha sido tremendamente doloroso porque para empezar, evidentemente, ¿no?, no era para nada previsible que el recorte del umbral mínimo de las penas generara, ¿no?, ningún tipo de consecuencia como esta. Todo es interpretable, pero bueno, los regímenes transitorios también tienen su arraigo. Yo ya me posicioné desde el principio diciendo que estas primeras audiencias, ¿no?, se posicionaron, bueno, en base a una interpretación que no era ni la más lógica ni la más arraigada en derecho. Dicho esto, fue una pena, ¿no?, que otra vez el debate de las penas eclipsara todo el resto, porque es una ley de derechos
en la que se reforma el Código Penal, pero muchas otras leyes. Yo como para destacar, ¿no?, algunas joyas que digo de esta ley, igual porque me son más cercanas, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, que se admita que la violencia sexual necesita una respuesta inmediata, pero también un acompañamiento de largo plazo, y que pueda haber gente que no haya denunciado incluso violencias, ¿no?, muy antiguas y que estén necesitando este apoyo, me parece como de Uf, justicia histórica. Esto absolutamente. es tremendamente importante. El hecho de que se incluyan, ¿no?, mujeres adultas, ¿no?, pero también se haga la referencia a la infancia, ¿no?, que es la otra olvidada, ¿no?, dentro del Mm. campo de las violencias, también me parece importante. Y incluso a nivel práctico hay una serie de herramientas que no disponíamos hasta ahora, que son maravillosas. La primera, a la que nadie le ha hecho caso, pero bueno, yo aquí palpito de la emoción solo de Por favor, pensarlo, dale, Laia. y es que también la ley del sí es sí modifica la ley de enjuiciamiento criminal en un artículo muy concreto, y es que es el artículo de las primeras diligencias, que da protección a la víctima y hace cesar los efectos del delito. Pues por primera vez se prevé específicamente que los jueces y juezas podrán requerir a las plataformas intermediarias de Internet para retirar contenidos. Uf. Pensar en todas las Mm. violencias digitales, que muchas veces, bueno, pues quien denunciaba, denunciaba. Si había suficiente prueba, se iniciaba un recorrido judicial, y a Claro. veces, hasta terminado el juicio, 2, 3, 4 años después, no había una sentencia que decía retírese el tuit o retírese el Claro. post. Imaginaros, ¿no?, qué incompetencia, ¿no?, qué Mm, frustración, mm, mm. esta falta de herramientas. Pues esto es una cosa a la que nadie le ha hecho caso, y es una maravilla que haya sido incorporada en la ley. Es una de mis propuestas, además, Qué bien. O sea, dentro. claro, Brava. porque tú al final, claro, estás Claro. especializada en delitos digitales y Mm. entiendo que la diferencia con respecto a antes es que antes era necesaria esa sentencia, ¿no?, para que se retirara, y ahora se puede retirar ese material Al ya de forma principio, cautelar desde que se denuncia, que esto es eh, fundamental, claro. fundamental, esto es Mm, maravilloso. Otra de las joyas, ¿no?, vamos a decir, de esta ley, que también era, bueno, algo muy complejo y que era un gran impedimento para el acceso a la justicia de las mujeres, es que cuando una mujer recibe violencia sexual, inicialmente en esta primera atención hospitalaria, hasta la fecha, o manifestaba una voluntad de denunciar, o los médicos y médicas forenses no estaban habilitados, ¿no?, para recoger vestigios biológicos. Muchas mujeres estaban en un proceso emocional que no les permitía decidir, muchas de mm, ellas menores, pero también otras adultas, y eso conllevaba la práctica impunidad de todos claro. estos casos por la pérdida, ¿no?, de esta fuente de prueba. Pues Mm. que ahora se puedan recoger estos vestigios y se desarrolle, ¿no?, vía reglamento, en qué periodo de tiempo se van a conservar, para que la mujer pueda transitar este Ah, qué proceso bueno. emocional Claro, sin ver, digamos, perder oportunidades, ¿no?, de enjuiciamiento. Esto es otra claro, de las joyas de la ley. claro. Y realmente se habla de reparación más allá de las medidas prácticas, ¿no? Vamos a decir, de la reparación. El solo hecho de pensar que las violencias tienen que ser reparadas, insisto, Mm. parece una obviedad, pero no lo es. No, No, no. es que Yo, nada, no, no, no lo es, no lo es para Es nada. que ahí está el cambio de paradigma, Exactamente, es que precisamente. cuando estás hablando, Laia, parece que estamos en otro planeta, realmente. O Mm, sea, y esto ya está. sí. recuerdo, bueno, es una pena porque tenemos un tiempo limitado, porque podríamos estar eh, la tarde entera, Tú pero extiéndete lo que quieras. Total. recuerdo, bueno, en otros artículos, ¿no?, que he ido publicando y demás, una cosa muy interesante sobre las violencias sexuales es que había como una especie de frontera, ¿no? Las violencias sexuales habituales y las violencias sexuales en periodo de conflicto, vamos a decir, ¿no?, de guerra o conflicto armado. Entonces, solo las violencias sexuales en periodo de conflicto generaban como una especie de estatus político, en que la administración y la sociedad entendían que había que reparar a las víctimas, porque esa sí era violencia política, porque se Mm, enmarcaba en un conflicto general, o Claro. territorial, o geopolítico, etcétera, etcétera. Bueno, se reproduce lo que se reproduce siempre con lo que nos sucede a las mujeres, que o están marcado en otro contexto que el resto de la gente entiende y que no tiene que ver con nosotras, o si no, no se considera que lo que nos pase a nosotras tenga esa relevancia o ese estatus. Efectivamente. Entonces, cuando eran violencias sexuales en este marco, con este estatus, todo el mundo se sentía como interpelado a la reparación claro, de estas mujeres, que eran la comunidad, no porque fueran mujeres, claro. eran la comunidad Efectivamente. agredida.
cuando pasamos, ¿no?, a violencias, digamos, fuera del periodo de conflicto, claro, ¿quién tiene que reparar esto? El agresor. El agresor no repara o no repara Claro. prácticamente nunca. Mm. ¿Quién tiene que responder? Entonces, la administración, la sociedad, creamos un fondo. ¿Qué quiere decir? Reparación económica, simbólica. ¿Qué pasa con una mujer que ha abandonado los estudios porque ha sido agredida? ¿Qué pasa a una mujer que ha estado X tiempo sin mantener relaciones sexuales por esta agresión? Y cantidad de otras consecuencias de todo orden, ¿no? Las dimensiones del daño son importantes. Entonces, me parece que centrar, ¿no?, el debate sobre la reparación y que dejemos que no la violencia sexual, sino todas las Mm. violencias sistemáticamente abandonen a las víctimas supervivientes a su suerte y a su respuesta o no del perpetrador, Sí. es un fallo sistémico. Sí, sí, sí. Absolutamente. Bueno, ya todo esto que has dicho es Yo brutal, pero y estoy encima, estoy y aún sean como que, por dentro, como tú decías, palpitantes, que te iba escuchando y decía, joder. y aún se han quedado un montón de cosas súper importantes fuera, o sea, fuera, quiero decir, de esta enumeración, ¿no? Que a mí me resuenan muchísimo también, como, que estábamos gritando cuando el juicio de los Sanfermines no es abuso, es violación, ya nada, o sea, ya no existe, no sé cómo se llama en términos jurídicos, pero bueno, el abuso ya todo es agresión, este cambio de paradigma de que para que haya violencia no tiene que haber intimidación y coacción y violencia explícita física, quiero decir, para que exista la violencia sexual, sino que se puede dar en muchos contextos y en muchos términos distintos. Es que no sé, son tantas cosas que es que a mí me da una rabia que estemos centrando el debate en la maldita polémica de que se hayan rebajado 5 penas en todo el Estado español, que por eso te queríamos dar como este espacio para que pudieras como pues hacer este repaso y esta enumeración, porque es que es súper, súper importante lo que se ha conseguido Y muchísimas con gracias. esta ley. Y muchísimas gracias a ti y a todas las que habéis participado, por supuesto. Entonces, bueno, después de colocar esto, que como digo, para nosotras era lo verdaderamente importante, te queríamos preguntar cuáles son para ti las motivaciones reales de toda esta polémica que está surgiendo, ¿no?, que se ha generado en torno a ella, por supuesto alimentada siempre por la derecha política, por medios de comunicación que jamás nunca se han preocupado por los derechos y el bienestar de las mujeres, eso vaya por delante, y sobre todo, y lo que nos interesa más, ¿cómo crees que podemos protegernos ante estas campañas organizadas y no caer en esta trampa de que sean ellos quienes sigan marcando la agenda y el discurso predominante? Efectivamente, hay que tener en cuenta, bueno, yo estoy convencida, ¿no?, que si la ley del sí es sí la hubiera aprobado pues cualquier otro ministerio con cualquier otra ministra, veríamos, ¿no? Si hubiera sido, me lo invento, una ley socialista, hubiéramos visto, ¿no?, si el ataque, digamos, a la ley hubiera sido de esta magnitud. Es evidente, ¿no?, que estamos en un momento en que está habiendo, ¿no?, una guerra abierta contra el ministerio, pero en general es una guerra abierta contra los feminismos en toda regla, contra todas las mujeres, ¿no?, que reivindicamos romper este status quo y que estamos pues reivindicando, molestando y contribuyendo al cambio. Y es evidente que de alguna manera, yo hace tiempo que lo digo, la derecha y bueno, el establishment en general, porque podemos hablar de derecha, de extrema derecha, pero digamos, el Partido El sistema, Socialista, exacto, el sí. Partido Socialista que está en el poder, o sea, quien lleva las riendas y quien tiene costumbre de ejercer el poder, tiene muy claro que la comunicación es imprescindible a la hora de bueno, aprobar leyes, ganar elecciones, ir generando, ¿no?, política pública en un sentido o en otro. A partir de aquí, vamos a decir, desde los feminismos, quizás, ¿no?, yo echo en falta que hayamos tenido como más debates sobre cómo comunicamos, qué límites, ¿no?, nos imponemos desde la ética, no solo desde lo jurídico. Yo, por ejemplo, con el tema de discursos de incitación al odio, siempre lo he dicho, al final está acabando bueno, decidiendo el Estado, en este caso la Fiscalía de Delitos de Odio, qué se puede decir y qué no, en lugar de que sean los propios colectivos, ¿no?, afectados mayoritariamente por este tipo de discursos los que hayamos tenido un debate y digamos, mira, pues marcamos las líneas aquí, porque la línea que vas a marcar te protege, digamos, de los discursos que te agreden, pero también te marca un techo a la hora de tú proyectar determinados discursos críticos. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de dónde fijamos los límites. Dicho esto, como decía, ¿no?, desde el poder sí se
se invierte, si se piensa y se dedican muchos recursos a generar campañas comunicativas, sea con eslóganes, sea con campañas de todo tipo. La judicialización es otra forma de campaña comunicativa muy importante contra ministras, contra activistas como Pamela y contra otras voces disidentes. Y yo creo que de alguna manera, tengo algún artículo también publicado sobre esto, creo que desde los feminismos quizás hayamos pecado de una cierta ingenuidad, porque nosotras contestamos, actuamos, ¿no? Pensando en el debate ideológico genuino, ¿no? Pensamos en las ideas, pensamos en Y ese no ofrecer, es el escenario sobre el que estamos no es debatiendo. pensamos en escenario real. ofrecer, exacto, datos, en contrastar, en responder, en argumentar, en dialogar. Y frente a nosotras esa estrategia no sirve, porque hay gente que va directamente a colocar mensajes, va directamente a generar crispación, va directamente a monetizar contenido, va directamente a generar, ¿no? Clickbait, y que de alguna manera Sí. nuestra indignación y nuestra polémica acaba dando más riendas, ¿no?, a estos contenidos. Entonces, creo que sí es urgente, ¿no?, pensar en nuestras estrategias comunicativas. Y aprovecho para hacer un pequeño apunte alrededor de la aprobación de la ley trans, ¿no?, y de la autodeterminación de género. Probablemente, ¿no?, si desde los feminismos hubiéramos tenido debates, ¿no?, de qué límites nos autoimponemos, probablemente muchas, ¿no?, hubieran tenido como más criterio a la hora de posicionarse de un lado o de otro, o no tanto de posicionarse de un lado o de otro, sino de mantener a raya, digamos, una controversia genuina y respetuosa. Entonces, esto es importante. Y al final estamos no nos vamos a engañar, el poder siempre tiene un eco y hay una asimetría muy grande respecto de la disidencia. Entonces, la disidencia tiene que pensar de una manera absolutamente estratégica cómo emplazar, colocar discurso. Hace poco, perdón, me alargo con las respuestas, No, por favor. pero coincidí, ¿no?, con una de las investigadoras de la investigación sobre la manosfera, ¿no?, esta investigación, ¿no?, financiada por el Reina Sofía, y analizaba lo que se llama por primera vez la manosfera estatal, es decir, todo este ecosistema, ¿no?, Sí. de machismo digital formado pues determinados foros, canales de YouTube, Instagramers, etc., etc. Analizaba los distintos patrones, pero sobre todo analizaba cómo estos reductos van polinizando ideas y marcos mentales, y al final era como dramático ver que jóvenes de tendencia más de derechas y jóvenes de tendencias más de izquierdas tenían una visión de la violencia sexual demasiado cercana, pese a su distinta adscripción ideológica. Entonces, pensar cómo estamos consiguiendo polinizar nuestras ideas, ¿no?, desde los derechos, desde los feminismos, desde la diversidad, es un reto muy importante, Sí. porque al final, me explico, no tienes que partir de una simetría así y de alguna manera estar recibiendo violencia, ¿no?, desigualdad social y demás pensar en estrategias comunicativas Eso que es. nivelen tu potencial a estos, ¿no?, para igualar, vamos a decir, la ecuación. Entonces es un reto en toda regla, pero es que la política comunicativa está determinando de una manera tan radical la política pública, las elecciones y demás, que o empezamos a dar importancia a esto o la batalla cultural va avanzando y hay muchas ideas que antes eran impensables, de retroceso, digo, de derechos, de consensos básicos sociales que se están empezando a cuestionar. O sea, la historia es seria. Ya, totalmente, sí. Se están empezando a cuestionar y además lo que tú dices es que no dejan espacio para otras cosas. Al final, si tenemos que estar, es que pienso mucho, por ejemplo, en la ministra de Igualdad, ¿no? Si tengo que estar todo el rato defendiendo o explicando o respondiendo a cosas que ya no hay que debatir, al final estás marcando, estás cogiendo tú todo el espacio y estás dejando que el resto de cuestiones no avancen, ¿no? Sí, es que de hecho, esa es la cosa, ¿no? Y esa es una de las cosas que también queríamos hablar contigo, aunque de todo lo que estás diciendo yo ya querría un taller, o sea, ya. directamente, porque todas estas líneas que apuntas son tan importantes y creo que necesitamos tanto formarnos y desarrollarnos individual y colectivamente en este marco estratégico, ¿no? Y que no estamos pudiendo hacerlo demasiado. Y justo íbamos por esto que tú dejabas caer, de que si no fuese este ministerio específicamente, con Irene Montero, por ejemplo, específicamente, y que tú hablabas,
vamos un poco por ahí. Porque hay un conversatorio que hicisteis varios profesionales feministas para El Salto, que además está disponible en YouTube para nuestras oyentas que lo queráis ver. Y ahí escuchábamos a Bárbara Tardón, que es asesora del Ministerio de Igualdad y experta en violencia sexual, y ella explicaba cómo toda la plantilla del ministerio, incluso las funcionarias, digamos, que tienen cargos menos en la primera línea y menos mediáticos, viven una violencia diaria y están sometidas a un bombardeo totalmente obstaculizante para cada trámite cotidiano que tienen que hacer. Y esto que, como tú nombras, es una estrategia muy usada e instalada para petar el orden del sistema y las jerarquías tal cual están establecidas, Bárbara explicaba que en otros países este funcionamiento obstaculizante ha llegado a tal extremo que estas mujeres en la política o bien han tenido que dimitir o bien, como decía Thais, han tenido que reducir entre comillas, pero bueno, limitar, porque el límite viene desde fuera, su tarea a apagar estos incendios provocados constantemente, a permanecer en contención para tratar de salvaguardar lo que ya hemos conseguido hasta ahora, porque hacia adelante no podían hacer nada más, ¿no? Y aquí en el Estado español, ella comentaba que, por ejemplo, dentro de esta misma línea de violencia, Vox interpuso una denuncia contra el teléfono del 016, que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, alegando, esta era la alegación de la denuncia, que se trataba de un recurso discriminatorio porque la plantilla estaba compuesta íntegramente por mujeres. Bueno, el nivel de violencia y de perversión ya es absoluto, pero es que además una de las cosas que a nosotras nos impactó mucho es que el recurso llegó a peligrar en cierto momento por esta denuncia. Aunque ya sabemos que funcionan así, pues desde el machismo, desde la ultraderecha, desde estas estructuras, a mí no deja de impactarme, y no quiero que deje de impactarme porque no quiero normalizar esto, pero también pensábamos en por qué no sabemos más esto, por qué no nos llega, a no ser que busquemos específicamente relatos pues como ese conversatorio, porque imagino que es difícil dentro del propio bombardeo pues generar canales de información, pero creo que va en la línea de cómo polinizamos, porque creo que no sepamos que esto está pasando genera una brecha mayor entre las feministas que estamos un poco fuera de ese circuito, pero que sí que estamos intentando hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos llega esta parte? Yo creo que se dan distintos factores, ¿no? Por un lado, en general, el capitalismo avanza, cada día hay vidas, ¿no?, más precarizadas, más desreguladas en todos los sentidos, y esto quiere decir que la gente está ocupada. Hablo en general del activismo, luego voy a responder específicamente por qué no llega, ¿no? Entonces, en general, está habiendo, yo creo que un momento como duro no de desmembramiento, porque hay muchas feministas motivadas, muchas, ¿no?, nuevas generaciones que se van incorporando, pero es verdad que el estilo de vida, ¿no?, está cambiando precisamente debido a este, ¿no?, este capitalismo que avanza, y que si bien hay interés, hay motivación, hay gente con mucho potencial, con mucho convencimiento, es difícil encontrarse en asambleas, es difícil el contacto físico, es difícil la proximidad. Un determinado estilo de red, ¿no?, y de activismo, yo creo que se ha visto bastante mermado, ¿no? Ha habido también el confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay un margen en general de la gente de poder estar atenta a lo que sucede, ¿no?, tanto por la sobrecarga de información como por los ritmos, ¿no?, vitales de cada quien, que hace que a veces sea difícil incluso saber lo que le está pasando a la vecina de al lado. Y en sentido contrario, ¿no?, yo creo que el ministerio, ¿no?, o cuando se dan otras formas de violencia contra otras activistas, podemos recoger el caso de Pamela Palenciano o cualquier otro ejemplo, comunicar lo que te está pasando es un sobreesfuerzo, porque quiere decir, ¿no?, que de alguna manera, además es difícil encontrar el equilibrio y decir, voy a explicar lo que me está pasando y que me está doliendo y que es un ataque a mi persona, pero por lo que represento y por lo tanto un ataque colectivo, y al mismo tiempo
dedicar energía, atravesar el dolor de exponerte, mostrar a veces, ¿no? Una fragilidad que no es fácil de mostrar y que además tienes la duda de si te va a hacer incluso más vulnerable, ¿no? En el Claro, ataque que estás si la van a recibiendo usar en tu o contra, sí. que va a recrudecerse. Entonces, no es fácil y porque además cuando Claro, estás siendo atacada estás en modo emergencia, teniendo que claro. gestionar muchas decisiones, alianzas, bueno, respuestas, estrategias y por lo tanto no siempre es fácil pedir ayuda o no tienes sencillamente tiempo o los canales a los que vas a pedir ayuda van a ser como los más cercanos y los que pueden reaccionar más directamente y no de manera extensiva. Yo explicaría esta situación, ¿no? Al final, este modo burbuja, que digo yo, que estamos, ¿no? Cada quien con nuestro centro, ¿no? Y más o menos tenemos determinadas informaciones y personas que pivotan a nuestro alrededor, pero que es muy difícil llegar más allá en una era de la interconexión y del acceso, ¿no? Total a través de Internet. Es como Sí, una paradoja, pero que es la realidad. sí. Bueno, y que creo que al final dentro de las estrategias de violencia, las que usan una violencia muy explícita son más fáciles de leer, pero la de tenernos a todas sin soberanía sobre los tiempos de nuestra propia vida es una estrategia del sistema y es una estrategia violenta igualmente. Y al final estamos todas un poco ahogadas tratando de dar los manotazos para no irnos al fondo y de sacar un momento la cabeza y respirar en nuestro ritmo general. Y no podemos focalizar la atención en, bueno, donde realmente nos gustaría, ¿no? Y esto evidentemente es una estrategia y creo que lo has explicado muy, muy bien, ¿no? ¿Me permitís una anécdota Por supuesto. muy rápida, pero fue una cosa que me impactó y quería compartirla? Justo antes de la pandemia viajé con, ¿no? unos amigos a Nueva York y ahí coincidimos con varias feministas, ¿no? Y nos quedamos, yo y las compañeras, vaya, absolutamente desconcertadas, porque cuando íbamos a espacios feministas había como una pregunta recurrente y nos decían, ¿cómo hacéis para hacer red? Entonces, claro, para nosotras era una cosa, ¿no? Absolutamente desconcertante y luego entendí que, claro, ellas vivían a tanta distancia, una Ya. trabajaba el sábado, la otra trabajaba el viernes, la otra, o sea, había unas condiciones materiales de vida por horarios, por precariedad, por distancia, que hacía imposible o prácticamente imposible que se generaran espacios físicos de encuentro. Ya. Claro, para nosotras hacer red es algo, es que es una respuesta, es una pregunta que no tiene respuesta, porque ¿cómo hacer red? Pues hoy te conozco a ti, mañana leo Claro. un artículo, luego coincido con no sé quién, tú me presentas a no sé quién, ahora se hace tal acontecimiento y participamos. O Mm. sea, para nosotras es un proceso completamente natural, pero no nos hemos detenido a pensar en las condiciones de vida, la estructura social que permite hacer red, sea virtual o sea incluso presencial. Entonces, cuando nos preguntaron esto, ¿no? Las compañeras de ahí de Nueva York, realmente esto a mí me hizo reflexionar, porque vamos hacia un estilo de vida que genera precisamente estas condiciones, ¿no? Y estas Sí. burbujas, ¿no? Y esta especie de aislamiento en un momento de interconexión total. Y creo que es importante pensar sobre el tipo de Sí. vínculos y qué es hacer red o cuáles son nuestras estructuras para, sobre Sí. todo, cuidarlas. Totalmente. Totalmente. Y esto no es casual, quiero decir, también que estemos yendo hacia ahí a nosotras no nos beneficia nada. Entonces, mantener esta idea de hacer red y de colectivizarnos y de estar juntas y de buscar esos espacios de encuentro también en lo físico, yo creo que es un mensaje muy importante que tenemos que tener ahí como muy presente. Sí. Y de hacerlo consciente. Y precisamente para tener presente, teniéndote aquí, pues una de las preguntas que no podía faltar porque creemos mucho en reconquistar nuestro espacio interior, porque es un espacio que también está colonizado y que también, en el que también se intenta colocar ruido y se intentan también eliminar ciertas cosas que son importantes y poder tener en el imaginario ciertas posibilidades activas, bueno, cambia nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y para mí, una de esas grandes posibilidades que relaciono contigo es la justicia feminista. Entonces nos gustaría que pudieses compartirnos un poco qué es y en qué se basa la justicia feminista para que todas pues, tengamos este marco común. Qué gran pregunta. A ver, es una pregunta, me la han hecho muchas veces y Ya, sigue costándome responder, pero bueno, claro.
lo voy a intentar. Yo creo que de alguna manera, cuando hablamos de justicia feminista, al final, el referente, vamos a decir, más potente, más cercano, ¿no? Más nuestro, que nos encaja más, ¿no? En nuestra reapropiación del concepto de justicia, es el paradigma de los derechos humanos. Acceso a la justicia, verdad y reparación. Parece una obviedad, pero no lo es, porque efectivamente lo que coloques en el centro va a generar una arquitectura, ¿no? De posibilidades, de herramientas, de tiempos, de soluciones muy concreta. Entonces, es evidente, ¿no? Que de alguna manera, como estamos ahora, estamos en lo que encarna Baudelaire, una de las pensadoras, ¿no? Del grupo Antígona, decía, ¿no? Y titulaba como colonización, ¿no? Del sistema judicial. Y es que la mujer tiene que decidir entre la nada, es decir, impunidad, falta de respuesta, falta de reconocimiento, falta de apoyo en general, o judicializar una determinada situación. Pero esta judicialización se da a cambio de que ella renuncie a todo, a cualquier esfera de autonomía, y por lo tanto pierda, pues, la Ya. capacidad de dictar los tiempos, de dictar, ¿no? El sentido, ¿no? De las resoluciones, no al lugar, ¿no? A ninguna demanda, digamos, específica, y por lo tanto va transitando este proceso como un elemento de prueba sin capacidad de decisión, y finalmente, bueno, pues si el proceso trabaja mejor, se llegará a un resultado más o menos, y si no, pues habrá un resultado igualmente de impunidad. La cuestión es que en este proceso existe muy poco margen para resolver ningún problema, y existe poco margen, como decía, ¿no? Para que la reparación tenga sentido. De todas maneras, yo siempre he reivindicado que, a pesar de que las reglas del juego no las marcamos nosotras de momento, siempre hay maneras de hacer las cosas, y hay en todo proceso grietas que podemos aprovechar, grietas en las que podemos colocar una cierta ética, grietas en las que podemos reapropiarnos del espacio simbólico, grietas en las que podemos hacer demandas, aunque el sistema no las vaya a responder, pero las va a tener que escuchar, momentos en que reivindicamos, ¿no? Y convertimos un juicio en un acceso a la verdad, al menos a nuestra verdad. Por lo tanto, efectivamente, aún y estas estructuras, hay maneras de enfocar el proceso y de trabajarlas. El hecho de que nosotras, ¿no? Las profesionales feministas, tomemos, ¿no? Decisiones consensuadas con las mujeres, a veces incluso llegamos a adoptar decisiones que, desde un punto de vista técnico, quizás no serían las más idóneas, pero probablemente tengan un sentido para esta persona, ¿no? Para este proyecto vital, o incluso para su sensibilidad política. Y ahí, como digo, hay maneras, ¿no? Y márgenes de maniobra. Yo, por ejemplo, he trabajado con activistas en las que ha quedado muy claro, ¿no? Por ejemplo, que no quería que se pidiera prisión provisional, porque no querían, ¿no? Una medida cautelar de privación de libertad, por ejemplo, en supuestos en que había simetría, cuando ¿no? El perpetrador, por ejemplo, era de origen migrante, y que hay situaciones en las que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la justicia feminista también pasa por aquí, de no polarizar los roles. Es evidente que hay un daño, es evidente que hay, ¿no? Una persona agraviada, y es evidente que hay un sistema, como decía, asimétrico, que refuerza, ¿no? Y da sentido a esta violencia. Pero también es verdad que hay personas que dañan porque también tienen unas circunstancias personales que influyen, ¿no? En esta conducta, en esta manera de interrelacionarse, y que esto hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir con ello que no tenga que haber respuesta, pero yo, de alguna manera, ¿no? En artículos que he escrito sobre antipunitivismo, considero que la no renuncia a, de alguna manera, que la persona perpetradora pueda de alguna manera reparar o transformar, ¿no? O revisar. Esto es un dogma, ¿no? Una línea irrenunciable, al menos para mí. Y sobre todo, tener en cuenta que la respuesta está en la transformación y no en el castigo. Exacto. Total. A partir de aquí, claro, una pena. Yo, por ejemplo, que llevo muchos asuntos de violencia sexual, cuando tú, desde el punto de vista del proceso, tienes un éxito total, ¿no? Hay una condena, hay una indemnización, hay pago en costas, ¿no? Bueno, has ganado por goleada, vamos a decir. Muchas de estas mujeres no atravesarían el proceso.
es de los pocos Claro. procesos, ¿no?, en que una mujer, incluso, digamos, con un éxito total, nunca volvería a empezar este recorrido, y en el que parece durante todo el proceso más culpable ella que él. Entonces, Ya, esto es así. Dicho ya. esto, estas mujeres encontramos la manera, como decía, de dar sentido a esta situación una vez se ha decidido denunciar, y por lo tanto yo apelo a esta revisión, ¿no?, del lugar de cada quien, y sobre todo que no esperar que el sistema judicial sea el que vaya únicamente a reparar. Aquí la comunidad tiene un papel muy clave. Sí. Mm, Yo mm, muchas veces he trabajado con mujeres de todos los orígenes, de todas las edades, de todas las adscripciones ideológicas, y las mujeres lo que buscan, como decía, es que se escuche su verdad, que se Mm. reconozca que hay un daño, que se reconozca que son víctimas y supervivientes, es decir, que sus estrategias de supervivencia son válidas. Y a partir de aquí es que incluso ni reparación, o sea, ya. el acceso a la verdad es, yo diría, prácticamente, ¿no?, la demanda más genuina, más Claro. desde las entrañas de las mujeres. Y dicho Porque eso esto, lleva perdona, implícita también una parte de reparación. Es que todo lo que tú has dicho es tan, tan, tan importante y tan necesario que hay una parte de reparación ahí. Perdona que te he sí, interrumpido. no, y volvemos a lo de siempre. La reparación no está en una sentencia o en una condena, la reparación es el proceso. O sea, Claro. Ya. cuando una mujer denuncia, se le recoge una denuncia con respeto por parte de los agentes policiales, es escuchada en un proceso. Yo he tenido procesos no traumatizantes, no victimizantes, que no necesariamente han acabado con una condena y han sido más reparadores, ¿me explico? Totalmente. Porque Sí, han totalmente. sugerido esta oportunidad, y porque la mujer Claro. ha sido escuchada, ha sido comprendida, ha sido reconocida. Mm, Esto es importante. Y como decía, ¿no?, que dentro de esta dicotomía, ¿no?, de víctima culpable, hay muy poco lugar para transformar estructuras, y hay Esto es. muy poco lugar para la comunidad. ¿Cómo se involucra, ¿no?, la comunidad en este proceso? ¿Cómo reconocemos a esta mujer, ¿no?, por la resistencia y la resiliencia que ha tenido? Yo creo que deberíamos repensar muy seriamente que al final lo que disuade, ¿no?, a los agresores no es una pena alta, es una condena certera. Y es que el entorno, de alguna Esto manera, es. no compre, ¿no?, esta falta de connivencia. O sea, cuando tú te vas a comprar el pan y te giran la cara, o puedes percibir el rechazo social a esta conducta, esto tiene un peso mucho más importante que una condena de, a veces, ¿no?, inferior a 2 años Ujú. con no ingreso. sí. Entonces hay que reflexionar sobre cómo abordamos todo esto. Bueno, Es es que lo que, que acabas de decir. claro, es que acabas de decir muchas cosas que personalmente yo creo que nos remueven mucho Mm, a nosotras y a todas las que estén ahora escuchando al otro lado, porque son precisamente, o sea, es precisamente otra manera de hacer las mm, cosas, es mm, mm. precisamente el dibujar que otra justicia, otro tipo de justicia es posible, ¿no? Y muy contraria a todo lo que escuchamos, tanto en nuestro entorno de mujeres que se han tenido que enfrentar a esos procesos como como los casos que podemos leer en prensa. O sea, precisamente lo que planteáis las juristas feministas es ese cambio de paradigma y ese poner a la mujer en el centro, poner a la mujer como un agente Absolutamente. que tiene poder de decisión, que puede que sus prioridades no sean las mismas que cualquier otro, o sea, que otro abogado podría considerar que son las importantes, y sobre todo que tenga a su lado a alguien que esté dispuesta a escucharle y a tener en cuenta esas decisiones, ¿no? El no infantilizar al final. Es que a mí me recuerda lo mismo que nos contaba Paloma, una mujer ginecóloga a la que entrevistamos, que también aborda la ginecología desde una perspectiva feminista y también desde ese colocarse en horizontal, ¿no?, y escuchar y acompañar. Es un poco esto mismo que planteáis, y desde luego, o sea, me parece el camino. Y es De muy todas emocionante. maneras, si me dejáis, porque dentro del antipunitivismo, ¿no?, que yo Hmm. reivindico, no siempre estoy de acuerdo con todas las posturas, o hay que tener algo en cuenta. Y es que, evidentemente, no se puede culpar a las mujeres, ¿no?, que denuncian, ¿no?, y que atraviesan el recorrido judicial, porque el Código Penal no está pensado para las mujeres que tienen, vamos a decir, apoyos, estructuras, y que pueden prescindir, ¿no?, del Código Penal. Pero hay que Ya. pensar que estas herramientas de la Administración
sirven para quien no tiene ninguna otra alternativa y que desde los movimientos sociales, desde la autogestión, no estamos en medida de poder ofrecer un acompañamiento No, psicológico, no estamos en medida de poder ofrecer lo que ofrece una orden de protección, no estamos en medida de poder ofrecer un proceso reglado, estipulado, con sus defectos, pero establecido, Ya. preestablecido, y por lo tanto, ojo con culpabilizar a quien acude al sistema de estar legitimando las herramientas del amo, No, porque o hay sea, que siempre visualizar, ¿no? por y saber supuesto. desde dónde se habla y pensar que el Código Penal es para quien no tiene alternativa. Y hay gente, hay muchas Sí, mujeres que están por en esta supuesto. total. situación. Y gracias por decir esto. Creo que es muy importante junto con lo que has dicho. Y esta idea de que no hay una alternativa sólida, o sea, no podemos despegarnos tanto del momento en el que estamos y de cómo pueden suceder las cosas como para pensar que en la mayoría de los casos el hecho de, pues va a haber, por ejemplo, esa presencia comunitaria o ese funcionamiento comunitario, porque no funcionamos así en nuestro día a día para el resto de las cosas la mayor parte del tiempo, entonces mucho menos para una agresión, ¿no? Sí, pero que esta sea la base sobre la que se van construyendo el cambio es muy Eso es, y importante. saber que ya sucede, saber que hay experiencias en las que ya sucede, Claro. saber que hay profesionales que estáis acompañando ahí, Mm. que no estamos solas, que hay otras abriendo esas posibilidades para todas y que esa también es una posibilidad. Mm. Y justo queríamos aterrizar un poco más esto en lo concreto. Ha sido muy concreto lo que has dicho, me refiero en lo concreto como una especie de ejemplo práctico, ¿no? Mm. Porque desde Donas Juristas ejercisteis como acusación popular, corrígeme si me equivoco, en el caso de la violación grupal en San Fermines, específicamente en la filtración de la foto de la víctima. Y bueno, gracias a contribuciones como la de Nerea Barjola, que también la tuvimos en el podcast, sabemos que por cómo se sucedió esa violencia y por todo lo que sucedió alrededor, tanto a nivel de medios como a nivel de proceso judicial, esa violencia constituye lo que podríamos enmarcar como un hito del terror sexual para nuestra generación, que impacta en nuestros cuerpos, en nuestras vidas y cambia algo, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, teniendo esta violación grupal en mente, porque creo que para todas es un marco en el que poder situarnos juntas, queríamos preguntarte cómo se habrían desarrollado estos hechos si en lugar de tener una justicia patriarcal tuviésemos una justicia feminista. Evidentemente, el caso, ¿no?, de la denominada manada de Pamplona, ¿no?, generó ¿no?, un cambio, ¿no?, social importante. Fue un momento muy importante porque el debate jurídico, ¿no?, entre abuso y violación y agresión salió a la calle, o sea, salió de los muros, ¿no?, del derecho y de los palacios de justicia para colectivizarse, que era de hecho su terreno natural, porque al final el Código Penal había establecido unas diferenciaciones, ¿no?, unas categorías que eran artificiales y que no tenían necesariamente un respaldo, ¿no?, en la vivencia de estas situaciones. Dicho esto, con Nerea, bueno, hemos hablado, ¿no?, también Qué sobre bueno. este proceso judicial y de hecho es verdad que en esta acusación popular, ¿no?, de Donas Juristas, que era la primera vez que se planteaba ¿no?, una forma específica de violencia, que es la del victim blaming, la del escarnio de la víctima. Hoy precisamente me estaba escribiendo un periodista de tribunales diciendo, oye, que no ha salido sentencia. En este caso sí, hubo una conformidad, es decir, el perpetrador asumió los hechos, asumió que fue, ¿no?, escarnio de la víctima y asumió el agravante de género, pero estamos esperando la sentencia que determine la responsabilidad del foro que permitió, ¿no?, publicar Vale. estos contenidos y no los retiró. Entonces, volviendo, ¿no?, a lo que nos estabais planteando, bueno, yo creo que en este caso fue un poco distinto porque el proceso de la manada, a pesar de que tuvo, ¿no?, un impacto tremendo, ¿no?, cuando se
planteó la prueba de detectives, ¿no? Sobre las costumbres, ¿no? Los hábitos de vida que venían en suma, a mí me lo han hecho en otros procedimientos, ¿no? Tienes, ¿no? Como el stalking de las redes sociales o incluso, ¿no? Quien tiene dinero paga a un detective y dice, no es posible que la hayan violado porque el día siguiente se maquilló y fue a la discoteca. Es bueno, la mala víctima. O sea, creo que es la versión 2.0 del 2023 de la honra, de lo que antiguamente era la honra. Efectivamente. Entonces, en este proceso, claro, llegar a una situación tan radical, ¿no? Como que en el voto particular, ¿no? Un magistrado veía un jolgorio, una fiesta sexual, y los otros veían delito, ahí hubo un choque, ¿no? De trenes tremendo entre la vieja guardia y la nueva guardia, y precisamente yo cuando salió la sentencia, ¿no? Ya dije, aquí ha habido un status quo y han llegado a una solución inteligente, que es que haya un voto particular para que este señor, ¿no? de la caverna, ¿no? pues pueda exponer su tesis y se quede tranquilo. Hay un fallo, ¿no? una resolución que condena por abuso, pero los hechos probados y los fundamentos jurídicos permiten que el Supremo, ¿no? modifique. Y así fue. Salieron, ¿no? llegaron de este status quo, tiraron la pelota al tejado del Supremo para que el Supremo dijera lo que se tenía que decir desde el primer día. ¿Cómo hubiera sido? Sí, es verdad, ¿no? Que la modificación del Código Penal, la distinción, ¿no? entre abuso y agresión era una problemática que arrastrábamos, y es importante, ¿no? que haya leyes como la del sí es sí, pero yo siempre lo digo, es importante la herramienta, pero más importante es la cultura jurídica. Yo que trabajo en temas de represión policial también, que estamos, ¿no? trabajando contra las balas de goma, los proyectiles de foam, las pistolas Taser, al final volvemos a lo mismo. O sea, la modificación del redactado del Código Penal puede mejorar determinadas situaciones, clarificarlas, pero al final de lo que se trata es que este consentimiento no sea un concepto sociológico o incluso esté redactado en un artículo del Código Penal. Es una cuestión de prisma, una cuestión de visión, una cuestión de cultura jurídica. Entonces, con un buen Código Penal y una mala cultura jurídica vamos a llegar al mismo lado. Necesitamos estos dos ingredientes. Y efectivamente, cuando tú tienes, además se da como una especie de, en los procesos de violencia sexual, se da una perversión, ¿no? habitual, en el sentido que la judicatura, ¿no? encargada de la investigación, no suele hacer un buen trabajo, y cuando estos procesos llegan a juicio es que está todo el bacalao vendido. Es prácticamente imposible que pueda haber, ¿no? una buena sentencia con una mala investigación. Esto que parece una obviedad, pues es el pan nuestro de cada día. Y se demuestra que cuando se hacen buenas investigaciones, los resultados en sentencia son otros. Y que cuando hay un acompañamiento, ¿no? profesional con óptica feminista, no logras de alguna manera imprimir del todo esta óptica al proceso, pero sí se nota mucho, ¿no? Los jueces y las juezas responden de otra manera, se hacen investigaciones con un rigor y una profundidad distintos, el acompañamiento de ellas es distinto, ellas llegan empoderadas, ¿no? a los procesos, y es un proceso, vaya, que no tiene color, y sobre todo porque el objetivo no es solo ganar casos, el objetivo es que las mujeres salgan empoderadas de este proceso, con condena o con absolución. Evidentemente, si hay una condena y un resarcimiento, ¿no? y este reconocimiento de la verdad, mejor que mejor, solo faltaría. Pero el proceso es muy importante. Yo de todos los procesos que he llevado durante todos estos años, me acuerdo de todas las mujeres, me acuerdo de sus nombres, me acuerdo de su metamorfosis, ¿no? de las decisiones que tomamos, de las reuniones, de este proceso personal. Y estoy muy orgullosa, más que de las sentencias, del proceso, os lo puedo asegurar. No nos cabe duda y de ese Qué acompañamiento, qué guay. Ahora que comentas eso, es que me viene que antes, enumerando precisamente las bondades de la nueva ley, se nos ha pasado por alto hablar de esta formación que está prevista para todos los agentes jurídicos, ¿no? en todas las fases del proceso, desde la comisaría de policía hasta pues el último juez. Desde luego que va a ser una cosa lenta y desde luego que solo cambiando las leyes no conseguimos cambiar la realidad social, pero sí que es un punto de partida, sobre todo sabiendo que todavía contamos con señores que ven jolgorio en una escena de máxima violencia sexual. O sea que sí, está claro que
que la combinación de las dos cosas es necesaria y que también celebramos mucho esto, que no sabemos todavía cómo se va a hacer efectivo, será un proceso largo, entiendo, pero bueno, sí que es un muy buen punto de partida, ¿no? Como esta formación para todos los agentes jurídicos. Otra cosa que queríamos hablar contigo, que nos parece de lo más importante, además de la conversación, es que, bueno, uno de los lemas que tenéis en Donas Juristas es que el conocimiento de los derechos propios empodera a las mujeres. Entonces, partiendo de esta afirmación, con la que estamos completamente de acuerdo, de lo empoderante y lo fuerte que nos hace conocer nuestros propios derechos, y combinándolo además con la idea del derecho a la autodefensa, que desde aquí defendemos siempre, te queríamos preguntar, y esto yo sé que no va a ser fácil condensarlo, pero bueno, a ver si nos puedes dar algunas pinceladas de herramientas que tenemos las mujeres para defendernos ante una agresión verbal o física, sobre todo en la vía pública, ¿vale? Centrándonos un poco en esto, nos gustaría si nos pudieras dar como algunas herramientas concretas de qué podemos hacer sin comprometer o en principio sin llegar a comprometer nuestra integridad o nuestra defensa desde el punto de vista jurídico, sabiendo que luego cada una también tendrá un poco que negociar hasta dónde quiere llegar, pero sí eso, pues saber, pues el grabar lo que está sucediendo sirve o no sirve, el de repente pues coger testigos en el momento, pues te va a servir o no te va a servir. Pues eso, si nos puedes dar como alguna pincelada de algunas herramientas. Bueno, y lo que se pueda compartir públicamente, por supuesto. Hombre, sí. En eso ya... Lo otro ya lo hablamos fuera de cámara. Claro. Sí. A ver, situaciones en la calle pueden haber muchas y diversas, ¿no? De intensidades y en circunstancias muy diferentes. Dar una fórmula genérica es complicado. Lo que está claro es que de alguna manera, cuando sucede una agresión, pedir ayuda y interpelar de alguna manera a la gente que está a nuestro lado es importante. En esto ha cambiado mucho la cultura social, porque antes cuando había situaciones de agresiones, fueran delitos de odio o agresiones, ¿no? Dentro del marco de la violencia de género, la gente no intervenía. Cada día la sociedad se siente más interpelada y hay pues quien no dice nada, pero está mirando toda la escena de manera explícita, diciendo estoy aquí, estoy observando. Hay directamente pues quien llama a cuerpos policiales, hay quien tiene el teléfono a punto para grabar lo que sea, hay quien no interviene, pero luego no se acerca a ti para preguntarte cómo estás si te da un teléfono. Entonces, yo creo que la mayor protección en general es siempre contar con el entorno y saber interpelar el entorno, y en esto estamos progresando. A partir de aquí, está claro que documentar las situaciones es lo que hace viable los procesos. Entonces, bueno, yo no digo que tengamos que estar en esta situación de alerta permanente y que no tienen que ser porque las propias, ¿no?, agredidas las que documenten esta situación, sino que esto también forma parte de la cultura general de decir, bueno, pues a lo mejor me parece violento, ¿no?, sacar el móvil y grabar a dos personas que están en una situación de violencia, pero me puedo quedar mirando, ¿no? Y luego, como decía, ¿no?, proporcionar mi teléfono, pero documentarlo es clave. Y también asesorarse. Lo digo porque muchas veces cuando hay situaciones de violencia y se va a denunciar, voy a poner un ejemplo muy práctico, porque esto sucede con los delitos de odio mucho, en que se confunde el pretexto con el móvil. Recuerdo infinidad de situaciones en que se ha ido a denunciar, por ejemplo, una agresión, ¿no?, LGTBI-fóbica, y que de alguna manera se explica, pues mira, saqué los cartones de basura de mi casa y el vecino empezó a discutir por los cartones y me agredió. Claro. Y de repente... Eso es ruido, eso es ruido. De repente, me explico, no, si este es el enfoque de la denuncia que vas a hacer, claro. Que bueno, o sea, las personas agraviadas cuentan el relato de forma natural y corresponde a la autoridad saber discernir qué es importante y qué no. Pero si se hace con asesoramiento, ¿no? Aquí en Cataluña, desde la reforma de la ley de violencia machista del 2020, todo tipo de violencia, sea en el marco de la pareja o fuera, puede contar, ¿no?, con este asesoramiento legal previo. Y como decía, ¿no?, dejar la basura, dejar los cartones, ¿no?, en el rellano es el pretexto, pero no es el móvil. Claro. Hay una discriminación, hay un tipo y una intensidad de violencia, ¿no?, por tu condición sexual, no por los cartones. Es decir, esta discusión se hubiera tenido con otro vecino y no hubiera sido esta. Entonces, sistemáticamente, digamos, si no se sabe mirar bien,
¿no? Este prisma, esta visión, vamos a ver pues, violencias banalizadas, violencias que no tienen, ¿no?, el componente de género en el centro, violencias mal comprendidas, ingredientes probatorios que no son tenidos en consideración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante contar, ¿no?, estar empoderada y conocer los derechos, evidentemente, pero es que conocer los derechos la mayoría de veces pasa por haberse asesorado, ¿no? Cuando corresponde. No vamos a pretender que todas las mujeres estén haciendo autoformación todo el día, pero sí que es importante poder divulgar todos los servicios de asesoramiento que hay y que se instaure esta cultura general, esta cultura popular de antes de hacer movimientos, asesórate, porque un mal prisma, una errata inicial puede torcer un procedimiento de entrada. Y sobre todo, tener y permitirnos la libertad de una vez asesoradas, tomar decisiones y no sentirnos culpables. Las mujeres no tenemos que estar librando todas las batallas que se nos, ¿no?, cruzan en nuestro camino, porque no acabaríamos nunca. Esto es importante. Y porque a veces este peso de si yo no denuncio, esto va a seguir ocurriendo, este señor va a continuar haciéndolo, es muy loable. La mayoría de mujeres colocan como primera motivación la protección del resto, sabiendo que su violencia ya ha sucedido y que no va a ser enmendada. Esto es loable y forma parte de nuestra red y de nuestro sentir, pero a veces también tenemos que ser autocríticas con las mochilas que cargamos. Ya, totalmente. Total. Y pensarnos que esto creo que es algo que muchas veces desde el feminismo a la hora de pensarnos se nos olvida, que cuando pensamos en las otras mujeres, nosotras somos esa otra. Es decir, nosotras estamos ahí cuando nos pensamos. Entonces, para mí, necesito pensar en esos mismos términos. Sí, como lo de hablarte como le hablarías a una amiga, ¿no? Exacto, con el mismo cariño y el mismo cuidado. Exacto. Entonces, bueno, Laia, tendremos muchas preguntas más, pero no tenemos más tiempo. Bueno, tenemos tiempo para una última. ¿Sí? Sí. Pues qué gusto, Sí. porque me estaba dando mucha Vamos a pena aprovechar no hasta el hacértela. final. Sí. Justo queríamos hablar contigo. Has nombrado a Pamela Palenciano varias veces. Nosotras la hemos nombrado también al principio. Un besito, Pamela. Un beso, Pamela. Y era una de las cosas que, bueno, que queríamos conversar aquí porque tanto Pamela Palenciano como Irán Chubarela han hecho público que quien las defiende eres tú, o que al menos eres una de las personas que las defiende. Y tú acompañas en general a mujeres a las que la maquinaria machista y de ultraderecha toma como un objetivo muy concreto en representación de todas las demás para que la violencia que se dirija contra ellas sea una violencia ejemplarizante del lugar que debemos ocupar todas, o ese aviso de tú puedes ser la siguiente, ¿no? Y además, ellas dos, gran parte de la violencia que reciben es violencia digital, que como decíamos, no es un ámbito que esté tan investigado ni tan legislado, aunque tú sí has avanzado y trabajado en esto. Y en este tipo de campañas de odio hacia mujeres feministas concretas, tanto Thais como yo tenemos la sensación de que como movimiento feminista no estamos sabiendo articularnos, que era algo que apuntábamos un poco antes, de una forma lo suficientemente sólida o estratégica frente a estas respuestas, tanto para ellas en su vivencia individual de lo que está pasando como a nivel de movimiento. Al menos esta es nuestra sensación. No sé si porque nos puede la idea o el deseo de querer hacer más también, ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarte qué es importante que hagamos como feministas cuando esto pasa. O sea, dentro de las acciones que vosotras ya estáis llevando a cabo de autodefensa legal y dentro de ese proceso, ¿qué acciones que podamos hacer nosotras tienen un impacto positivo en esto, ¿no? Yo creo que esta es una gran pregunta. De hecho, desde el 2018 hicimos una alianza, ¿no?, determinadas activistas, ¿no?, y profesionales del resto del Estado para empezar a construir, porque nos dimos cuenta, ¿no?, que esta cultura popular, ¿no?, del apoyo frente a violencias físicas, vamos a decir, sea en el marco de la pareja o en el marco incluso de los delitos de odio, sí que había una especie de protocolo no escrito, ¿no?, que cuando sucede un crimen de odio, más o menos la gente se posiciona, todo el mundo identifica, ¿no?, que eso es delito, eso es grave, es importante, las instituciones responden,
la gente sabe, ¿no?, de alguna manera cómo prestar este apoyo, pero con las violencias digitales, esta especie de cultura, vamos a decir, popular de apoyo, es algo que estamos construyendo, porque la mujer que atraviesa estas violencias no sabe cómo enfrentarlas muchas veces, o mujeres que tendrían muchos recursos personales frente a otro tipo de violencias en este ámbito, ¿no? De repente quedan como desconcertadas, ¿no?, por lo trepidante de la situación, porque hay determinadas situaciones tecnológicas contra las que efectivamente es muy difícil, ¿no?, luchar. Y por otro lado, todas las mujeres, ¿no?, y colectivos, colectivas que quisieran prestar apoyo tampoco acaban de tener como una especie de hoja de ruta o de guía, de decir, bueno, decimos algo, no decimos nada. Sí. Si empezamos a hablar de Irancho en este caso, ¿va a recibir más violencia? ¿Se lo pregunto, no se lo pregunto? Si está muy, ¿no?, sobrepasada por la violencia, voy a yo ahora añadir más carga, Claro. interpelándola para que me responda de si quiere ayuda o no quiere ayuda, y por lo tanto esto es una cuestión de ir creando una respuesta, de ir creando un camino, en ello estamos, y que todos estos debates hay que tenerlos antes de que sucedan, ¿no?, Ya. estas situaciones, Sí. porque cada mujer enfrentará estas violencias de una manera distinta, hay mucha tipología de violencias distintas, muchos perfiles de mujeres distintos, y no podemos dar por hecho. Entonces, en ello estamos. Yo creo que muy pronto, no quiero hablar más de la cuenta, pero estamos trabajando algunas cosititas Qué que bien. podremos hacer públicas y compartir, ¿no?, a nivel colectivo. Y sí, estamos Qué bien. dedicando mucho pensamiento, mucho esfuerzo, mucha creación colectiva precisamente para como generar esta base para que a partir de ahí se edifique, ¿no?, todo un camino que cada quien Mm. hará, ¿no?, adaptará. Pero la, digamos, la premisa de que cuando llegan estos ataques es tarde, ¿no?, para tener debates, eso es importante. Sí, Sí, totalmente. Entonces, sí. creo que a nivel de colectivos, pues igual que alguien se va a una manifestación y se va con, ¿no?, su gente cercana, conocida, que están pendientes de ella, que se conocen, que hay debates, ¿no?, o ideas básicas generales que se han tenido antes, con la Mm, violencia en redes es lo mismo. En ese mm, momento igual yo estoy tan sobrepasada que o te he dicho ya antes, oye, si un día me ocurre esto, encárgate tú de mi Twitter, ¿no? claro. Y tú has hablado con tu amiga y dices, mira, voy a poder llevar el Twitter de Laia 2 días, pero más de Mm, 2 días no voy a poder. mm, Hablamos con su familia, no hablamos con su familia, conocemos las mm, aliadas que mm, tiene mm. Laia para si ella no puede pedir ayuda, lo pedimos nosotras. ¿Quién Mm. es la figura legitimada, ¿no?, para hacer, ¿no?, este Preguntar. clic para detonar toda esta respuesta? Pues esto, como digo, es una creación que hay que prever antes, Totalmente. ¿no?, y que son nuestras medidas también como de seguridad. Dejarme añadir una última idea muy Mm, mm, rápida, mm. ya que habéis nombrado el caso de Pamela, porque me parece muy importante tener en cuenta. Más allá de lo digital, antes, ¿no?, cuando hablamos de esta ofensiva, ¿no?, comunicativa, pero también jurídica, el caso de Pamela es tremendamente gráfico e ilustrativo, y es que Mm. la derecha y el machismo organizado está buscando conseguir determinados precedentes jurídicos que en realidad son conquistas jurídicas. En el caso de Totalmente. Pamela, el trasfondo de ese caso era conseguir, ¿no?, que una activista feminista fuera condenada por delito de odio contra los hombres. Y esto tiene un potencial a nivel de Claro. precedente jurídico, pero también político. Vaya, va anudado el eslogan de la violencia no tiene género y muchos otros eslóganes que también anudaríamos a esta litigación. Entonces, hay que estar muy atentas y saber ver cuáles son los procesos estratégicos, ¿no?, Sí. que está entablando el machismo organizado, porque cada vez son más y son procesos que tenemos que llevar con, vaya, una diligencia escrupulosa, Sí. porque tenemos que ganarlos todos. Y Total. además, no solo ganarlos todos, sino divulgarlos, porque una vez Mm, mm, desenmascaras, mm. ¿no?, el machismo, desenmascaras el fascismo, es la estrategia más consolidada para que de alguna manera la judicatura actúe en consecuencia, pero también para disuadir y crear estos cordones, ¿no?, sanitarios frente a la litigación abusiva contra ministras, contra activistas, etcétera, etcétera, que lo que buscan es precisamente tener un impacto que luego habrá una senda para continuar transitando por ahí. Sí. Bueno, es que es Sí. Ahora, importantísimo escucharos para poder ampliar esa perspectiva cuando esto pasa. y de hecho, ahora que mencionas eso, que además coincidió, que es que esto, claro, fue muy fuerte, justo cuando entrevistamos a Pamela fue la Sí, víspera sí, de ese juicio, que ella, pues lógicamente, estaba en una situación de
bueno, pues de nervios importante, que aún así tuvo la absoluta amabilidad de atendernos y de seguir adelante, pero no queremos dejar pasar la ocasión de felicitarte por esa victoria, porque fue una victoria para Pamela, pero sobre todo fue una victoria para todas, porque habría sido un auténtico desastre que esa sentencia hubiera sido desfavorable. Como tú dices, habría marcado una pauta que estaríamos oyendo cada día de es que la violencia no tiene género y fíjate que ellas también odian a los hombres y cometen delitos. O sea, todas estaríamos en ese cable, ¿no? Y habría sido... Hiciésemos lo que dijésemos en público, por eso digo, habría sido un en auténtico desastre, así que felicidades y sobre todo muchísimas gracias de verdad por toda la labor que hacéis tus compañeras y tú. Esperamos ansiosas esas herramientas en las que estáis trabajando. Sí. Gracias anticipadamente también por esos recursos que nos vais dando y bueno, y a ti pues muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad que ha sido un gusto y te lo agradecemos inmensamente que nos hayas podido hacer ese hueco. Ojalá encuentres un poquito de alivio en tu agenda próximamente y puedas dedicarte un poquito también al autocuidado, porque bueno, te lo has ganado. Gracias a vosotras. Sí, Laia, yo me quedo como, bueno, una marea, o sea, porque me quedo con las partes del marco que colocas, ¿no? De lo que está pasando, de esa subida de decibelios, al mismo tiempo me quedo con las partes que también ya están, de cómo se da la justicia feminista, de esos acompañamientos, de esas victorias, de esas, cada una de las mujeres que has acompañado, que recuerdas, de lo que se está preparando. Entonces estoy así como en un movimiento mixto, pero bueno, me parece un regalo haber podido estar contigo y que nosotras de alguna manera también ayudemos a amplificar nuestros propios decibelios, que es muy importante en eso de polinizar, ¿no? Eso. Nada más. Para eso Service es muy importante, realmente, ¿no? Generar espacios, ¿no? De reflexión, de debate, más allá de la confrontación y de la dialéctica. Esto es como no recuerdo el término en castellano, caliu, ¿cómo diría? Esta brasa, ¿no? Este calorcito de estos espacios. Sí. Es muy importante porque si estamos todo el rato en la lógica de la agresión-respuesta, hay muy poco espacio para pensar, para crear, para acercarnos, ¿no? Y eso es importante. Gracias por decirlo, porque es una de las cosas que tenemos muy claras desde el principio, por las que existe este proyecto, por la que lo seguimos haciendo y por la que tenemos la certeza absoluta de que estamos aportando algo lindo y valioso, sobre todo cuando hablamos con, bueno, con heroínas con toga como tú. que conste que no es mío, que esta es el calificativo de las trabajadoras sexuales del Raval, que siempre me llaman heroína con toga. Por favor, pero qué maravilla. Pues por favor, oyentas que dibujáis, o sea, que alguien dibuje esto, por favor, que es una fantasía. Bueno, gracias, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. A vosotras. A las que habéis estado en esta conversación, os agradecemos mucho, os queremos mucho. Y nos vemos en el próximo... ¡Lo cayó! Yeah.